desarrollos tecnológicos y expansión de redes comerciales y del Imperio Otomano. En el siglo X, Osman Krasnov fundó el Imperio Otomano, compuesto por tribus turcas en Anatolia, el cual rápidamente se convirtió en una potencia importante. Los otomanos conquistaron gran parte del sureste de Europa y los Balcanes, y en 1453 tomaron Constantinopla. La caída de Constantinopla tuvo como consecuencia el cierre de las rutas comerciales entre Europa y Asia, lo que causó graves problemas para el comercio de especias y otros bienes valiosos. El cierre de estas rutas comerciales impulsó a las naciones europeas a buscar nuevas rutas marítimas, especialmente que los llevaran a Asia. El control que ejercieron los otomanos en la región del Mediterráneo complicó aún más la situación del comercio. Además, la gran rivalidad entre las potencias europeas se intensificó como consecuencia del conflicto con los otomanos. Expansionismo portugués se refiere al periodo en el que Portugal, a partir del siglo XV, emprendió exploraciones marítimas y colonizaciones que configuraron un vasto imperio colonial. Este proceso tuvo profundas repercusiones globales al abrir nuevas rutas comerciales y establecer conexiones entre Europa, África, Asia y América. Las motivaciones principales de este expansionismo incluyeron razones económicas como la búsqueda de nuevas rutas hacia las riquezas de Asia y África, religiosas, con el propósito de expandir el cristianismo y contrarrestar la influencia islámica, y tecnológicas, tales como los avances en navegación y construcción naval, como la creación de las carabelas. El impacto del expansionismo portugués se refleja en la instauración de un comercio global, la difusión de la cultura y lengua portuguesa, especialmente en Brasil y ciertas regiones de África y Asia, y en los conflictos con otras potencias europeas, como España, que culminaron en el Tratado de Tordesillas de 1494. Este proceso de expansión puede dividirse en 5 grandes etapas. 1. Exploraciones en las costas africanas, 1415 de 1488. Iniciadas con la conquista de Ceuta y las expediciones de Enrique el Navegante, que establecieron puestos comerciales en África y abrieron una nueva ruta hacia el Océano Índico con la expedición de Bartolomeu Díaz. 2. Llegada a la India, 1498. Vasco da Gama navegó por el Cabo de Buena Esperanza y alcanzó la India, lo que permitió establecer una ruta comercial directa entre Europa y Asia. 3. Llegada a Brasil, 1500. Pedro Álvarez Cabral reclamó Brasil como territorio portugués. Ahí desarrolló plantaciones de azúcar y posteriormente la minería de oro. 4. Establecimiento de puntos comerciales en Asia. Portugal consolidó su presencia en Asia con la fundación de Goa en la India, Malaca, donde controló el comercio de especias, y Macao en China. 5. Expansión en África y el Atlántico. Portugal estableció colonias en Angola y Mozambique, lo que facilitó el comercio de esclavos y minerales. Expansionismo español comenzó su auge alrededor del año 1500, impulsado por la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, bajo el liderazgo de los reyes católicos, Isabel y Fernando, en 1469. Esta unión sentó las bases políticas y económicas para un imperio que se extendería por gran parte de América, Asia, África y Europa. Las motivaciones detrás de este expansionismo fueron diversas. Económicas, la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la obtención de recursos valiosos como oro y plata. Religiosas, el deseo de expandir el cristianismo y convertir a los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Políticas, la competencia con otras potencias europeas y el afán de aumentar el poder y prestigio de España. Se desarrolló en 6 grandes fases. 1. Llegada a América, 1892. Con Cristóbal Colón al frente, España llegó a un continente desconocido para ellos. Esto marcó el inicio expansivo. 2. Conquista y colonización del Caribe, 1492-1519. España estableció su primera colonia permanente en la Española y extendió su control sobre otras islas del Caribe como Cuba y Puerto Rico. Después utilizó estas bases para futuras conquistas. 3. Conquista del Imperio Azteca, 1519-1521. Hernán Cortés lideró la expedición que culminó con la captura de Tenochtitlán y la caída del Imperio Azteca. 4. Conquista del Imperio Inca, 1532-1533. Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca, capturó al emperador Atahualpa y tomó la ciudad de Cusco. 5. Expansión en América del Sur. Durante el siglo XVI, los españoles establecieron su dominio en territorios como Venezuela, Colombia y Perú.
6. Exploración del sur de Estados Unidos. Exploradores como Juan Ponce de León y Hernando de Soto reclamaron territorios en lo que hoy es el sur de Estados Unidos. Este expansionismo tuvo como consecuencia la creación de uno de los imperios más grandes de la historia, un significativo flujo de riquezas hacia Europa, un intercambio cultural profundo y al mismo tiempo destructivo, así como la difusión del cristianismo en América. Cambios en el pensamiento religioso que posibilitaron la conquista de América. Durante los siglos V y XVI, cambios significativos en el pensamiento religioso en Europa, particularmente en España, facilitaron e impulsaron la conquista de América. Entre estos cambios destacan el espíritu de la Reconquista. El fervor religioso generado tras la expulsión de los musulmanes de la península ibérica en 1492 alimentó la idea de expandir el cristianismo. La mentalidad de las cruzadas se trasladó a América, donde la conquista fue vista como una continuación de la lucha contra el infiel. El mandato de evangelización. La evangelización fue una motivación central, ya que la Iglesia Católica y los monarcas españoles veían la conquista como una oportunidad para convertir a los indígenas al cristianismo. El Papa Alejandro VI otorgó a los reyes católicos el derecho de patronato sobre las nuevas tierras, lo cual consolidó para ellos la legitimidad de la empresa colonizadora. Justificación teológica. Teólogos como Francisco de Vitoria desarrollaron la teoría de la guerra justa, que justificaba la conquista bajo el pretexto de evangelizar y civilizar a los no cristianos. Las bulas papales, como la Intercaetera, apoyaron esta doctrina. Debate sobre los indígenas. A pesar de la publicación de la bula Sublimus Dei del Papa Pablo III, que reconocía a los indígenas como seres humanos con derechos, su impacto fue limitado. Hubo debates sobre los derechos de los indígenas, con figuras como Fray Bartolomé de las Casas como defensor sus derechos. El papel de las órdenes religiosas. Órdenes como los franciscanos, dominicos y jesuitas fueron fundamentales en la evangelización. Establecieron misiones y reducciones para proteger y educar a los indígenas. El ideal del imperio cristiano universal. La visión de un imperio cristiano mundial, bajo la autoridad del Papa, motivó la expansión europea. Los monarcas europeos se veían como defensores de la fe y promotores de la civilización cristiana. Estos cambios religiosos no solo sirvieron como justificación para la conquista de América, además la impulsaron como una misión divina. Dicha misión influyó profundamente en las acciones de los conquistadores y en las políticas coloniales. La huella de estos cambios en el pensamiento religioso aún perdura en la historia de América y de la Iglesia Católica. Llegada de los españoles a América. En 1492, liderado por Cristóbal Colón, es uno de los eventos más significativos de la historia. Como ya dijimos, este suceso fue impulsado por la necesidad de nuevas rutas comerciales tras el cierre de las rutas tradicionales para llegar a Asia debido al dominio otomano, y por el deseo de los reinos de la península ibérica de expandir su influencia y riqueza. Colón, patrocinado por los reyes católicos, partió en su primer viaje y llegó a tierras desconocidas. Creyó haber alcanzado Asia, pero su llegada marcó el inicio de un proceso de exploración y colonización europea que tuvo profundas y devastadoras consecuencias para las poblaciones indígenas. El segundo viaje de Colón, realizado entre 1493 y 1496, fue una expedición más grande y con el objetivo claro de colonizar. Estableció la primera colonia en la Española, aunque ésta enfrentó dificultades. Este viaje consolidó el modelo de colonización europea en América. El tercer viaje, 1498-1500, es notable por la llegada a la parte continental de América del Sur. A pesar de los problemas en la Española y las tensiones que llevaron al arresto de Colón, este viaje amplió el conocimiento europeo del continente americano. El cuarto y último viaje de Colón, realizado entre 1502 y 1504, se centró en la búsqueda de un paso que condujera a Asia a través del Caribe. Aunque enfrentó numerosos desafíos como tormentas y la hostilidad indígena, Colón exploró la costa de América Central, lo cual le permitió proporcionar información crucial para futuras expediciones y la expansión del Imperio Español en América.